Nuevamente, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Ahora vamos a leerlo en la Reina Valera. Igual, capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si se dan cuenta, en las dos Biblias nos está hablando de pecado, nos está hablando de que si confesamos, alcanzaremos misericordia, pero si no, no prosperarán. En las dos Biblias que él dice que el que encubre no prosperará, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera. Pero ¿qué significa? ¿Qué quiere entender? ¿Qué entendemos por pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Porque muchas veces se nos dice el pecado o se nos habla del pecado, pero para aquellos que no saben qué es el pecado y cómo es que se originó el pecado, cómo se originó el principio del pecado. Bueno, en la Biblia nos habla que el primer pecado, el primer principio donde se originó fue en Génesis, en el huerto del Edén, cuando se les dijo a Adán y a Eva que no comieran de un cierto fruto, pero ellos desobedecieron. Ellos escucharon la voz, o sea, se dejaron influenciar de la serpiente, que era más astuta por los animales, y desobedecieron. Desde ahí se originó el pecado, por la desobediencia. El pecado lo que hace es que te aleja de Dios. El pecado es una rebeldía hacia Dios, es una desobediencia, es falta de sometimiento, es falta de respeto a sus palabras, a sus estatutos, y trae consecuencias, ya sea muy dañinas y algunas son de muertes. Pero aquí el proverbio nos está diciendo que si nosotros confesamos, que si tú confiesas, vas a alcanzar misericordia. Entonces hay solución a lo que estás pasando, hay solución hacia la desobediencia. ¿Pero cómo? Pues tienes que confesar que estás haciendo algo indebido, que no estás aceptando los estatutos de Dios. ¿Qué quiere decir confesar? Confesar quiere decir hablar, decirlo, pero no precisamente necesitas decírselo a alguien. Solamente tú tienes que aceptar lo que estás haciendo, aceptar que estás haciendo tal vez algo mal o que hiciste algo mal, arrepentirte y dejarlo de hacer. Porque si no lo dejas de hacer, dice que la palabra que no vas a prosperar, no vas a alcanzar la misericordia. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que cada mañana tienes la oportunidad de confesar tus pecados para poder recibir la misericordia, para poder recibir el perdón y para que puedas prosperar a la vida que te pertenece. Por eso el día de hoy estamos aquí trayéndote la palabra para que puedas entender que si tú eres esclavo del pecado, tienes que renunciar, o eres esclava del pecado, tienes que renunciar. Hay diferentes formas de pecar, una puede ser
rechazando el sacrificio de Jesús en la cruz. Otro puede ser ya conociendo la salvación, ya reconociendo la palabra, pero no te sometes. Otro puede ser que conociste la palabra y te alejaste, te apartaste. Otro puede ser con tus pensamientos, otro puede ser con tus acciones. Otro puede ser que aparentas algo que no eres. En un lugar eres algo y en otro lugar eres otro. Mientras estás enfrente de las personas das una imagen, pero cuando ya no estás enfrente de las personas, en lo escondido, eres otra imagen, haces otra cosa. Crees que nadie te está viendo, pero sí te están viendo. Dios está viéndote, ¿sí? Y el enemigo también sabe que estás haciéndolo, y después, si tú no confiesas, Él mismo se va a encargar de destruirte, porque Él sabe lo que estás haciendo, lo mal que estás haciendo, o el mal que estás haciendo. Tú tal vez puedes decir, no, pero yo no peco, yo soy buena persona, yo ayudo a las personas, yo no me meto con nadie. Pero la Biblia nos dice en Romanos 6:23 que por cuanto todos pecaron, todos habían sido destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay nadie que la Biblia diga que no somos o que no son pecadores. La Biblia dice claramente que todos pecaron y que todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Por eso tienes que reconocer tu falta, arrepentirte. Y Dios te perdona. Porque si no, no vas a alcanzar el propósito en tu vida, no vas a llegar donde tienes que llegar, porque el pecado te va a estancar. El pecado no te va a dejar avanzar. Pero en esta hora estoy aquí para traerte una palabra donde te va a traer libertad. Porque la palabra de Dios dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Los hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él es la verdad. Pero para que tú puedas ser libre tienes que rechazar toda maldad, tienes que rechazar lo que estás haciendo, lo que sabes que no tienes que hacer. Porque la Biblia dice que si decimos que no pecamos, entonces somos mentirosos, porque la Biblia lo dice. Por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Y estamos viviendo tiempos donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y la sociedad y el mundo de las tinieblas está enseñando que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Y si tú no conoces la Biblia, si tú no conoces la palabra, si tú no lees la palabra, si tú no tienes una relación con Dios, entonces tú vas a ser engañado o eres engañado por esa mentira. Y lo único que te va a llevar esa mentira es a la perdición. A la perdición de tu alma. Porque tu cuerpo está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es el que Dios sopló cuando hizo al hombre. Dice que lo hizo del polvo y sopló y dio aliento de vida. Pero está el alma, que cuando te mueres, esa alma, si no aceptaste al Señor, se va a ir a un lugar donde hay un tormento. Entonces el espíritu se va con Dios, pero el alma, si no aceptó al Señor, le espera un mal camino, le espera un mal lugar. Y el cuerpo, pues el cuerpo se desintegra, porque dice polvo eres, polvo son, polvo serán. El cuerpo se desintegra.
Pero el alma, si no conoces del Señor, si no recibiste al Señor como tu Salvador, o no lo tienes como tu Salvador, esa alma dice que se va a un lugar donde será el llorar y crujir de dientes, y que donde el gusano no muere día y noche, y que es un tormento del cual no te puedas imaginar. Así que en esta hora yo te invito a que reflexiones qué es lo que estás haciendo en tu vida, qué es lo que estás practicando, y que dejes de hacerlo, que dejes de practicarlo para que puedas alcanzar la prosperidad, como lo dice la palabra aquí en Proverbios 28:13. Que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, y se aparta, o sea, confiesa y apartarse. Pero el que los encubre, o sea, el que los guarda, el que no los dice, el que los esconde, no va a alcanzar misericordia. No va a ser prosperado. No va a prosperar, no le van a salir bien las cosas. No te van a salir bien. ¿Por qué? Porque el pecado te separa de la voluntad de Dios. El pecado te guía por otro camino que no debe de ser. La palabra de Dios dice que hay dos caminos, el ancho y el angosto. Uno te lleva a la vida eterna y otro te lleva a la perdición. En estos tiempos se están viviendo tiempos muy peligrosos, en los cuales si tú no conoces la palabra, tú puedes ser engañado o estás siendo engañado, porque se está enseñando o se está llevando o se está permitiendo una vida que es fuera de lo que dice la Biblia. Han aprobado leyes leyes a favor de lo que estaba en contra. Han aprobado el aborto, han aprobado el mismo género, que es normal que hombre con hombre se casen, mujer con mujer. Eso ya lo permitieron, lo están permitiendo. También en las escuelas, si tú les hablas y les dices que eso no está permitido, o en cualquier otro lugar tú les dices que eso no es lo que la Biblia dice, te toman como racista, como que estás discriminando, pero no es. Es que la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer, pero la sociedad y el mundo y las tinieblas y el príncipe de esta maldad, el príncipe de la maldad, el príncipe de la mentira, está enseñando mentira. ¿Para qué? Para desviar y para destruir esta humanidad y desviar a la gente de su propósito. No te dejes engañar por las mentiras del mundo. Dice la palabra de Dios que el que es amigo del mundo, enemigo de Dios es. No, porque no tiene parte de las tinieblas con la luz. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Y no se pueden imitar las obras del mundo. No puede uno aceptar las obras y las enseñanzas que está enseñando este mundo perdido. Sacan la palabra del Señor, no quieren obedecer lo que se dejó en los prescriptos, lo que se dejó desde un principio. Ahora están enseñando perversidad. ¿Qué es lo que le están enseñando a tus niños en la escuela? Debes de tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué están viendo en la televisión? ¿Qué están viendo en los programas? Tienes que tener mucho cuidado, porque este mundo, el enemigo no tiene nada bueno. Dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Anda como león rugiente viendo a quién devorar.
Él está viendo cómo destruirte, está viendo cómo destruir tu familia, está viendo cómo destruir tus hijos, cómo destruir tu matrimonio, cómo destruir tu hogar. Por eso es que en esta hora estamos aquí trayéndote la verdad para que puedas ser libre de la mentira, para que se te caiga esa mentira, para que salgas de la mentira, para que salgas del error y aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador, porque solamente en Él está la salvación. Y te metas en su palabra y busques su palabra cada día, porque en la palabra encontrarás la verdad. Les voy a leer unos versos de la Biblia donde nos habla lo del pecado, para que lo tengas ahí y lo busques ahí en tu Biblia. En Isaías 5:20 dice: ay de lo malo, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. Pero la dádiva de nuestro Señor Jesucristo es vida eterna. También es pecado cuando te enojas, cuando robas, cuando hablas malas palabras. Eso también es pecado. En Isaías 1:4 dice: oh gente pecadora, gente cargada de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Andar en la carne, satisfacer los deseos de la carne, los placeres de la carne, eso también es pecado, porque van en contra del Espíritu. En Gálatas 5:16-17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Satisfacer los deseos, los placeres de la carne van en contra del Espíritu. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y te puedo seguir dando una lista, pero hasta ahí te voy a dejar con esa lista para que lo analices. Cómo la Biblia nos dice que es pecado. Pecado cuando codicias lo que estás deseando, algo que no es tuyo. Estás deseando la mujer de otro, estás deseando el hombre de otra, estás deseando la casa del otro, estás deseando el carro del otro. La avaricia. Fingir algo que no eres, aparentar algo que no eres, demostrar algo que no eres, eso también es pecado. Y en el Señor no hay mentiras buenas ni chiquitas, todo es mentira, todo. Así la más pequeña mentira que parezca inocente es mentira y es pecado. Pero la buena noticia es que Dios te perdona cuando tú te arrepientes. Dice en la Biblia que si alguno ha pecado, abogados tenéis, Jesucristo. ¿Quién es tu abogado? Jesucristo, que aboga. Por eso tienes la bendición de que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Pero ahora tienes que confesar que has pecado, apartarte del pecado para que puedas tener misericordia, puedas alcanzar la misericordia y puedas ser prosperado. Aceptar el sacrificio de la cruz, porque solamente Él te puede salvar, solamente el sacrificio que se hizo en la cruz puede salvarte. ¿Y quién hizo ese sacrificio? Jesús. Dios saca lo oculto a la luz. No creas que lo que estás haciendo nadie se da cuenta. Dios sabe lo que estás haciendo. No creas que eso que haces nadie se va a dar. Dios lo sabe que lo estás haciendo. El Señor sabe que estás haciendo.
Y Dios ama tanto a sus hijos, Dios ama a su creación, que lo que quiere es salvarlo, lo que quiere es bendecirlo, lo que quiere que no se pierdan. Por eso hoy es tu día de salvación. Tú si has pecado, tú si no conoces quién es el Dios y Salvador, el Dios real, en esta hora es tu oportunidad de arrepentirte y poder rechazar ese pecado, rechazar y poder venir a los pies de Jesucristo que te ama y que Él no te rechaza. Cuando tú reconoces que has fallado, reconoces que lo necesitas, reconoces que has pecado, Él no te rechaza, Él te acepta como su hijo. Pero tienes que confesar que has fallado, confesar con tu boca, pero creer con tu corazón por fe, porque la salvación se recibe por fe. Así que si tú quieres alcanzar, ser prosperado espiritualmente en todas tus áreas, tienes que confesar que estás fallando, tienes que dejar de hacer lo que no le agrada a Dios para que puedas ser prosperado, como dice Proverbios 28:13. No hay otra manera. Mas sin embargo, el que no confiese no le va a esperar nada bueno. Dice que no va a prosperar. No va a prosperar. Así que en esta hora, esa es la palabra que te traigo. Es una palabra fuerte. Es una palabra que no a todos les gusta, pero es la palabra que se tenía que dar y se tiene que decir. Tal vez tú esperabas otro tipo de palabra, pero esta es la palabra que para hoy se tenía que hablar. Que es la palabra que te va a libertar, es la palabra que te va a sanar, es la palabra que te va a restaurar, es la palabra que te va a levantar, que te va a sacar de la mentira. Si tú permites, si tú quieres salir de ahí, porque Dios te quiere sacar de ahí, pero depende de ti que tú quieras también. ¿Sí? Así que ahí donde estás, vamos a orar para que haya una convicción de pecado, esa convicción. Si estás haciendo algo mal, venga ese redarguir y te arrepientas para que puedas prosperar. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Redarguye a aquellos que van a escuchar, a aquellos que están escuchando, a aquellos que van a ver. Señor, este mensaje, esta grabación, que pueda llegar a lo más íntimo de su ser, de sus espíritus, de sus emociones, Señor, y que puedan reconocer que te han fallado, puedan reconocer qué es el pecado que está en sus vidas, el pecado que no los deja avanzar, el pecado que no los deja conocerte, Señor, el pecado que los estanca y que rechacen todo pecado y que rechacen toda mentira y que puedan ser libres en el nombre de Jesús, que puedan ser libres de toda atadura, de toda maldición, de todo pecado de muerte, de todo pecado que está estancándolos y que no deja ver el propósito divino que tienes en sus vidas. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confiesa y apártate para que puedas prosperar y alcanzar la misericordia. Dios me los bendiga. Esto fue Adorando en Espíritu y en Verdad. No encubras lo que no te deja avanzar. Confiesa para que puedas ser libre y puedas tener la misericordia y puedas prosperar.
No encubras lo que sabes que estás haciendo mal y que no lo tienes que hacer. No le digas bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ven a la luz, que la luz es Cristo. Sal de las tinieblas y ven a la luz, que tu luz ha venido para salvarte. ¿Quién es esa luz? Jesucristo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Vino tu luz, vino tu salvación, confiesa para que puedas ser libre. Dios me los bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones.